Qué hermosa época, boludo. Esa época parecía fácil ganar la Champions, boludo. Esa época parecía fácil ganar la Champions. Cuando ustedes piensan en la Champions, ¿en qué club piensan? En el Málaga puso uno. El Atlético de Madrid pone el chat. En el Rayo Vallecano pone el chat. Bueno, yo particularmente pienso en el Barça. Sacando clubes, ¿en qué jugador pensás cuando te hablo de la Champions? Cristiano Ronaldo. Pero eso diría si veo poco fútbol. Porque si ves con regularidad fútbol, dirías Lionel Messi. Messi está ligada a la Champions. En su temporada de debut, saboreó el amargor de las lesiones y las mieles del ¡Mira la patada que le pegan a Messi, amigo! Dale. éxito, para comenzar un legado repleto de noches épicas e inolvidables, cargada de jugadas increíbles y golazos memorables. Chicos, me parece, esta es la historia de Messi en Champions. Tenemos mínimo 3 horas de video, El ascenso de su fútbol dejó con la boca abierta a todo un continente, que oscilaba entre la admiración y el terror de enfrentarse al jugador más impactante de su época. Y es que a lo largo de su trayectoria continental, no hubo rival al que Messi no destrozase con sus goles, siendo capaz de derribar los mayores muros defensivos de Europa y erigirse como el gran verdugo de clubes y países enteros. Yo sé verdad que en un momento Sir Alex Ferguson temblaba cuando tenía a Messi. Ponte cómodo para disfrutar de una leyenda que condicionaba a entrenadores y defensas rivales, y que con su fútbol transformó la realidad del Barça en Europa. Esto es Memorias del Fútbol, y esta es la historia en la Champions de Lionel Messi. ¡Eso no es fútbol! La primera temporada de Leo Messi en el Barcelona fue la 2005-2006. El canterano argentino había enamorado a la afición en el trofeo Joan Gamper, y el club detuvo su cesión para nacionalizarlo español y hacerle un hueco en la plantilla. Yo recordemos que Messi tuvo mucha fuerza y sonó durísimo para el Español y para la Juve, Frank Rijkaard contaba con una delantera temible conformada por Yuri, Samuel Eto'o y Ronaldinho, pero después de aquella exhibición ante la Juventus, Rijkaard tuvo que hacerle un sitio en el 11. Su debut en la Liga de Campeones se produjo el 14 de septiembre de 2005, en un partido frente al Werder Bremen, donde sustituyó a Juli en el minuto 66. ¡Qué buena camiseta esa, tremenda, boludo! El Barça ganó 0-2 en Alemania, y Messi tendría su oportunidad como titular en el siguiente encuentro frente al Udinese. Aquella noche el Camp Nou vibró con el espectacular hat-trick de Ronaldinho, pero también se dejó seducir por la gran actuación de aquel niño de 17 años que seguía deslumbrando con su juego. La explosión del crack argentino hizo que fuese apadrinado por los pesos pesados del vestuario. Messi se fue consolidando en el primer equipo e incluso fue titular en el famoso clásico de los aplausos a Ronaldinho en el Santiago Bernabéu. Correcto. Su debut goleador en la Liga de Campeones llegó en la cuarta jornada frente al Panathinaikos, y su progresión fue tan rápida que llegó a las eliminatorias siendo un futbolista determinante. Se viene la cacería a Messi. En octavos de final los culés se cruzaron con el Chelsea de Mourinho, y el partido de ida en Londres tuvo como protagonista a Messi. La emergente estrella argentina... Mira la patada que le mete, amigo, de verdad. No puede ser tan mala leche, boludo. Sos un gil de mierda. No le puedes pegar una patada así a un pibe de 18 años, boludo. Sos un bestia. Desquició a Sier del Horno, y el lateral vasco acabó expulsado a 10 minutos del descanso. El Barça acabó ganando el partido por Imagínense lo bestia que era Messi, que hizo expulsar a un jugador en 40 minutos, boludo. 1-2, y Messi cuajó un partido descomunal en el que se atisbaba que iba a marcar una época. Mourinho calentó el partido de vuelta diciendo que Messi había hecho teatro. Teatro del bueno. Yo he ido al teatro muchas veces, ahí es teatro. ¡Teatro del bueno, Mou! Una patada a la rodilla le pegaron. De calidad. Pero el Barça también ganó el duelo del Camp Nou y logró pasar a cuartos pese a la lesión muscular de Messi. El argentino se tuvo que retirar del campo en la primera parte y desgraciadamente
estuvo fuera del campo durante el resto de la temporada. Aquella campaña el Barça acabó conquistando la segunda Copa de Europa de su Lo que jugaba de todo, qué bestia, boludo. historia en París, y Messi tuvo que vivir fuera de los terrenos de juego el inicio de una época histórica para el Barça. Pese a su prolongada ausencia, Lionel fue galardonado como el mejor jugador joven del mundo, ganando el Golden Boy y terminando la temporada con 25 partidos y 8 goles. Recordemos que Messi además fue campeón del mundo en selección juvenil 2005 en Holanda. Uno de ellos en la Champions. Ante la baja forma de Ronaldinho, su importancia en el equipo fue creciendo, aumentando progresivamente su cifra de goles y asistencias. A pesar de ello, el Barça no pudo defender su corona en Europa, cayendo ante el Spanish Liverpool en los octavos de final de la Champions y acabando la temporada sin ganar ninguno de los 3 grandes títulos. La temporada siguiente el ciclo de Rijkaard acabó de forma abrupta, y pese a las grandes actuaciones de Messi, el Barça se volvió a quedar. Chicos, imagínense que Messi se deja el pelo largo de vuelta y se ponga la vincha, amigo. Para decir, termino como todo empezó. Sin trofeos. Messi marcó 2 goles en la victoria de los azulgranas por 2-3 en Celtic Park, pero se lesionó en el partido de vuelta y llegó mermado a la semifinal contra el Manchester United. Los azulgranas estuvieron cerca de llegar a la final de la Champions, pero su primer duelo contra Cristiano Ronaldo ¡Ay, ay, 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 ay! cerca de llegar a la final de la Champions, pero su primer duelo contra Cristiano Ronaldo se saldó con derrota. Tras el 0-0 del partido de ida en Barcelona, el United ganó por la mínima en el Teatro de los Sueños, y Messi se quedó sin jugar su primera final europea, a pesar de ser uno de los jugadores más destacados del encuentro. El argentino acabó el torneo con 6 goles en 9 partidos. Muy bien, ¿eh? La llegada de Pep Guardiola al banquillo culé significó un punto de inflexión en la carrera de Messi. La marcha de Ronaldinho hizo que cargase con el número 10 a la espalda. Siempre me pareció una locura que Guardiola prefirió evitar conflictos en el vestuario o evitar conflictos particularmente con Ronaldinho y depositar toda su confianza en otros jugadores y no en la figura del equipo que era Ronaldinho. O sea, poco se habla de cómo Guardiola acá se la jugó y le salió de lujo, ¿eh? Convirtiéndose en el líder futbolístico de un equipo que pasaría a la historia del fútbol. Leo dejó atrás sus lesiones musculares y en la temporada 2008-2009 explotó como gran goleador. La Pulga marcó 38 tantos en 51 partidos en todas las competiciones y dejó exhibiciones en España y en Europa que le convirtieron en el mejor jugador del mundo. Aquel Barça de Guardiola se convirtió en el mejor equipo del planeta. Yo voy a decir algo que quizás algunos del chat se me enojen, pero para mí el último año de Ronaldinho con Messi ya era mejor que Ronaldinho. Si me bancan, déjenlo en los comentarios en el chat, pero lo digo de verdad. Para mí el último año de Messi con Ronaldinho, Messi ya lo había superado. Lo digo de verdad, en serio, Arrasando al Real de Guardiola, lo había superado, amigo. Se convirtió en el mejor equipo del planeta. Lo digo no en carrera, no sean boludos. Me refiero como jugador, amigo. Lo había superado, ya era más importante Messi que Ronaldinho en su última temporada. Sí, boludo, en serio. Arrasando al Real Madrid en la Liga, ganando la Copa del Rey y conquistando la tercera Champions de su historia con un juego espectacular. El argentino anotó 4 goles en la primera fase y se engrandeció con la llegada de las eliminatorias, marcando un gol ante el Lyon en los octavos de final y firmando un espectacular partido ante el Bayern en cuartos. Messi destrozó a la defensa bávara marcando 2 goles y resultó imparable participando en los 4 tantos culés. ¿Sabes, chicos, que los últimos 13, bueno, ahora ya no son, ahora los últimos 14 partidos, el Barça ganó 3 contra Bayern Múnich? Los 3 de local. Uno fue el hat-trick de Rafinha 4-1 hace poco. Y de los últimos 13, las 2 victorias del Barça fueron con dobletes de Messi y uno de zurda y otro de derecha.
Aquella noche, el Barça goleó a los alemanes por 4-0 y firmó el pase a unas semifinales donde se encontraría con el Chelsea. Y encima los dos, el primero de sur y el segundo de derecha. Tras el 0-0 del partido de ida, la visita a Stamford Bridge se puso fea con el golazo de Sien y la expulsión de Abidal. Mira, el gol que se inventa este muerto, amigo. Pero en la última jugada del partido, Messi asistió a Iniesta para cambiar el rumbo de la historia. El Barça llegaba a la final. Qué locura de partido, amigo. Qué justicia, boludo. Justicia futbolística. Justicia futbolística. De Roma para medirse al vigente campeón de Europa. Pese a la constante amenaza de Cristiano Ronaldo, los de Guardiola se sobrepusieron al United y firmaron otra victoria legendaria en la final de la Champions. ¡Qué jugadores todo, boludo! ¡Qué jugadores todo! Y hay gente que piensa que es mejor Salah, amigo, por favor. ¡Prendan la tele! Firmaron otra victoria legendaria en la final de la Champions. Eto'o abrió el camino de la victoria, pero Messi, quien si no, anotó el 2-0 para certificar el título con un cabezazo memorable. Con esa victoria, el Barça cerraba un año mágico Gol de cabeza de Messi en una final de Champions, conquistando el triplete, y Messi se coronaba como el emperador del fútbol, siendo el mejor jugador de la Champions y el máximo goleador del torneo, con 9 tantos. El argentino culminó 2009 ganando el sextete y recibiendo su primer Balón de Oro. Es una locura, pero ese año el gol que más gritó Messi fue contra Estudiantes de La Plata. Porque dice que fue el rival más complicado para Messi en ese año, Y estuvo cerca de revalidar el título europeo tras otra exhibición de talento en la Champions. A sus 2 goles en la fase de grupos, sumó otro doblete en la goleada por 4-0 al Stuttgart en octavos y firmó una de sus mejores actuaciones en cuartos. Arsenal y Barcelona jugaban el partido de vuelta en el Camp Nou tras el empate a 2 en Londres. Yo creo que este partido es una de las grandes exhibiciones de Messi, pero sobre todo de un jugador en un mano a mano de Champions, Y Messi decidió la eliminatoria con 4 goles increíbles. Bender adelantó a los londinenses en el minuto 18, pero el argentino igualó el encuentro con un zurdazo espectacular. Qué locura, boludo. Y dio la vuelta al marcador con otros 3 tantos de clase mundial. Con aquella exhibición de Messi, Saguayo jugó una época en la que los saqueos le salían a Messi y Messi se la picaba siempre. Tipo, no había manera de pararlo. Tipo, porque si la achicabas, te la picaba. Y si lo esperabas, te definía suavecito abajo. O sea, hubo un momento que Messi era como... De verdad lo digo en serio, era imposible que notara un gol. Tipo, si se concentraba Messi, no erraba nunca. Porque no había forma de pararlo. O sea, te iba mano a mano. Si vos salías desesperado, te la picaba. Si vos lo esperabas, te definía un palo suavecito. Y si lo esperabas y le salías, te amagaba. O sea, una época donde no era posible pararlo, amigo. No era posible. Con otros 3 tantos de clase mundial. Aparte como que la pinchaba de una manera en la cual pasaba el arquero, pero ya bajaba. Nunca hacía por arriba. Entonces, era como un robot preparado para ganar partidos. Con aquella exhibición de Messi, el Barça parecía imparable rumbo a la final del Bernabéu, pero en semifinales se topó con el Inter de Mourinho. Los italianos supieron marcar al argentino mejor que ningún otro equipo durante los 2 partidos, y tras ganar 3-1 en Milán, supieron aguantar la ventaja en Barcelona. Qué locura, boludo. Los catalanes jugaron con ventaja numérica tras la polémica expulsión de Mota en el minuto 28. Pero la mala suerte y un polémico gol anulado a Boyan alejaron a los azules. ¡Era gol! ¡Lo roban siempre en la Champions! ¡Al Barça siempre lo roban en la Champions! Grana de su segunda final de Champions consecutiva. A pesar de no lograr el título, Messi volvió a ser el máximo goleador del torneo con 8 goles. En la temporada 2010-2011, el Barcelona volvió a dominar la Champions y Messi protagonizó un torneo memorable. El argentino inició el torneo anotando un doblete frente a Panathinaikos y Copenhague, marcando 6 goles en la fase de grupos y otros 6 en unas eliminatorias, donde volvía a ser el principal verdugo del Arsenal. Tras la derrota por 2-1 en Londres, el Barça estaba en la necesidad de remontar en el Camp Nou,
y Messi abrió el marcador. Igual, chicos, admito que este partido fue un poco polémico. Porque a Van Persie lo echan por patear la pelota. Yo siempre digo que es polémico eso, amigo. Que te echen por patear la pelota. Si estás amonestado, está bien. Patea la pelota y te echan. No sé. Con un golazo de época. Szczęsny se lesionó en el minuto 19 y Almunia salió para ser víctima de un imaginativo regate y un gol imposible. No puede definir así, amigo. De verdad, chicos. Este tipo es un tipo que nació para jugar al fútbol. No podés pensar en hacer eso. Pero lo digo de verdad, más allá de la dificultad. ¿Cómo carajo se te ocurre picar, hacerle un sombrerito? Salió para ser víctima de un imaginativo regate y un gol imposible con el que el argentino abrió el marcador. El Barça ganó 3-1 aquella noche con otro tanto de penalti del argentino y pasó a semifinales tras arrasar al Shakhtar en cuartos de final. Messi certificó el pase de los culés con un gol en Ucrania, pero su mejor tanto se lo reservó para el duelo frente al Real Madrid. En un mes con 4 clásicos de locura, el Barça de Guardiola visitaba al Real Madrid de Mourinho tras perder la final de la Copa. La tensión en la previa del encuentro estaba por las nubes. ¿Se acuerdan que esa Copa del Rey que gana el Real Madrid, que literalmente la festejaron como más con la Copa del Rey porque no ganaban nada en esa época, lo ganaba todo el Barça? Al boludo de Sergio Ramos se le cayó y la pisó el colectivo. No es mentira, ¿eh? O sea, ganaron un título por fin y el título que ganan se le cae al capitán y lo pisa el colectivo. Y el partido de ida en el Bernabéu se convirtió en una auténtica batalla. Los piques y encontronazos de la primera parte derivaron en la expulsión de Pepe en el minuto 61. Y ya con ventaja numérica sobre el campo, Messi abrió el marcador en el minuto 76. A 3 minutos del final, el argentino volvía a ser el gran protagonista. Chicos, admítamelo que Messi traía de hijo durísimo. Ay, que era Casillas, amigo. Pero de hijo mal, boludo. De hijo mal. Y se inventó lo vacunaba siempre. Una jugada de genio para marcar el 0-2. Messi decidió el partido con una arrancada histórica en la que se deshizo de toda la defensa blanca con varios slalom y acabó batiendo a Casillas con suavidad. Qué animal, boludo. Qué monstruo, boludo. El Barça se estaba un golpe mortal a la eliminatoria. Qué animal, boludo. Y acabó confirmando su presencia en Wembley tras el 1-1 del partido de vuelta. El 28 de mayo de 2011, Barcelona y Manchester United se volvían a ver las caras. Ese Manchester igual era flojito, Yo no sé qué carajo hacía en la final, boludo. Bueno, Juan también, pero los rivales que le tocaron le quedó bastante fácil. 2 años después, en una final de Champions. Pedro, chicos, jugador para mí en la historia del fútbol infravalorado, En las finales aparecía siempre. Gran jugador de finales. Aquella noche el Barça abordó un fútbol casi perfecto y Messi decidió el partido con un latigazo imparable con el que anotó el 2-1. Messi a la frontal, continúa Messi, el chuta Messi, gol. ¡Qué golazo! El Barcelona acabó venciendo 3-1 para levantar su cuarta orejona y el argentino volvía a ser el máximo goleador del torneo y el MVP de la competición tras marcar 12 goles en 13 encuentros. Qué hermosa época, boludo. Esa época parecía fácil ganar la Champions, boludo. Esa época parecía fácil ganar la Champions, boludo. Parecía fácil la Champions. Su gran literal, siempre semi, siempre la final. Temporada le valió para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo y ¿por qué no fue Cristiano? De oro consecutivo y seguir en la cima del fútbol al firmar un 2012 de récord. A los 24 años, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barcelona. Acabó la temporada con 73 goles en todas las competiciones y celebró 91 tantos en 69 partidos a lo largo del año. Es una locura ser el máximo goleador de la historia de un club tan grande como el Barça, con tanta historia como el Barça. Pensar que ahí jugó Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Sandor, no sé, boludo, Sandor Coxis, yo qué sé, boludo, o sea, una banda de cracks que jugaron, amigo, Romario, Rivaldo. Y ser el máximo goleador de la historia
con 25 años, boludo. O sea, sos una bestia. Maradona, boludo. Ganó Riquelme. todos los reconocimientos individuales, como la Bota de Oro o su cuarto Balón de Oro, pero se quedó a un paso de otra final europea. Messi fue el máximo goleador de la Champions con 14 goles y protagonizó una noche inolvidable donde hizo 5 dianas ante el Bayer Leverkusen. El Barça parecía encaminado hacia otra orejona, pero cayó ante el Chelsea en semifinales. Che, igual, ojito. Messi a Champions hizo 14 goles y llegó a semis, Ojo al piojo. Ojo al piojo. Tras una desafortunada eliminatoria en la que perdió 1-0 en Londres y desaprovechó un 2-0 a favor en el Camp Nou. Aquella noche, Esta de las series más dura, boludo. y pese a la expulsión de Terry, al Barça no le salieron las cosas. La Pulga mandó un penalti al travesaño. Y con los goles de Ramírez y Fernando Torres, se confirmaba una de las mayores sorpresas de la historia de la competición. Pese a no ganar el título, Messi volvió a ser el máximo goleador de la Champions por cuarta temporada consecutiva, batiendo su propio récord de goles con 14 dianas en 11 partidos. Tras esa derrota y 4 temporadas juntos, Guardiola se marchaba del Barcelona. Fíjese que Guardiola, todas las temporadas que estuvo en el Barça, llegó a la semi o a la final. A la semi o a la final. Tipo, Guardiola nos malacostumbró a pensar que la Champions se llegaba mínimo a la semi o se ganaba la Champions. Y Messi continuó su legado con Tito Vilanova en el banquillo. Con él se logró la Liga de los 100 puntos, pero no se pudo completar la gloria europea. La grave enfermedad del técnico condicionó la temporada del Barça, que pese a todo volvía a llegar a las semifinales de la Champions. Boateng muerto, amigo. Para ello tuvo que remontar un 2-0 en contra frente al Milán. Boateng. Ay, de chiquito era del Real Madrid. Era del Real Madrid. No puede ser que Messi era el mejor por la presión del Barça. Messi contra Boateng. En una recordada eliminatoria de octavos de final, Sacala. en la que Messi marcó los 2 primeros tantos de la Sacala. remontada por 4-0 en el Camp Nou. En cuartos sufrió para pasar ante el Paris Saint-Germain gracias al mayor valor de los goles fuera de casa. Y precisamente en esa eliminatoria sufrió un golpe en el bíceps femoral que le dejó muy mermado para el final de temporada. En semifinales el Bayern arrolló al Barça en una eliminatoria humillante. Los alemanes ganaron por un global de 7-0. ¡Qué Bayern de mierda! Qué club malo el Bayern, amigo. Qué club malo, qué club triste. Qué club hecho villano. Tras el 4-0 de Múnich y el 0-3 en el partido de vuelta en el Camp Nou, en el que Messi ni siquiera salió del banquillo. Pese a sus problemas físicos, Messi seguía siendo el mejor del mundo, pero comenzaba a dejar dudas de su rendimiento en las grandes citas. En la temporada 2013-2014, el argentino completó una gran fase de grupos, al debutar con un hat-trick frente al Ajax y marcar 6 goles en la primera fase del campeonato, para más tarde bajar su rendimiento en las eliminatorias. Sus extraños problemas gástricos eran cada vez más frecuentes. Es una locura porque en esta época Messi contaba que volvía de los partidos y si pintaba con los amigos, tomaba coca, alfajor, se clavaba un asado. Tipo, ¿cómo el chabón puede jugar así, boludo? O sea, me imagino que Messi no vivía a coca y alfajores. Pero a lo que me refiero, ¿cómo sos el mejor del mundo comiendo alfajores, boludo? ¿Cómo carajo? O sea, no digo que Messi no entrene, que no duerma, pero, o sea, es muy importante la alimentación, boludo. ¿Cómo el chabón logró este nivel comiendo asado? Y la temporada resultó decepcionante al no levantar ninguno de los 3 grandes títulos. Pero parece verdad, pero ¿se acuerdan que después Messi comienza la dieta y se lo ve más como pegado, ¿vieron? Tipo pegado la cara en 2015, van a ver en el video. De verdad el chabón arrancó la dieta, boludo, dice que comía alfajores. Resultó decepcionante al no levantar ninguno de los 3 grandes títulos. Bajo las órdenes del Tata Martino y pese al fichaje de Neymar, Messi y el Barça cayeron en cuartos de final, frente a un gran Atlético de Madrid de Simeone. No, mira, no podemos caer en el Atlético de Madrid, boludo.
Tras el fracaso del año anterior, el Barça confió en Luis Enrique como nuevo entrenador y reforzó su delantera con el fichaje del uruguayo Luis Suárez. Con la llegada del ¿Ven que está como más pegada la cara de Messi? delantero charrúa, el Barça Mirá, boludo, mirá ese Mewin. No, bajó de peso. No sé si bajó mucho, pero bajó como 4 kilos, por ahí habrá bajado. confirmó uno de los mejores tridentes de la historia, que se conoció bajo el sobrenombre de la MSN. Qué feliz fuimos, boludo, ¿eh? Qué feliz fuimos. El trío de ases anotó un total de 122 goles durante la temporada y tuvo actuaciones individuales increíbles, conquistando un nuevo triplete de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. La actuación europea de Messi fue legendaria, Para mí, chicos, duela a quien le duela, el mejor tridente de la historia del fútbol. marcando 8 goles en la primera fase y otros 4 en las eliminatorias, donde contribuyó la explosión goleadora de Luis Suárez y de Neymar. Tras superar al Manchester City y el Paris Saint-Germain en los octavos y en los cuartos de final, los azulgranas se reencontraron con el Bayern en las semifinales. En el retorno de Guardiola al Camp Nou, los azulgranas pasaron por encima de los bávaros, pero el gol azulgrana se hizo esperar hasta el último cuarto de hora. Este gol fue demasiado gritado, recuerdo, ¿eh? Control. A los 77 minutos, Messi abrió la cuenta con un zurdazo Qué hermoso. imparable para Neuer y poco después rompió la cintura de Boateng para firmar un tanto memorable con uno de los regates más inolvidables de toda su carrera. Con el Bayern volcado al ataque, Neymar marcó el 3-0 y el Barça acabó confirmando su pase a la final en el partido de vuelta. En Berlín, la Juventus presentó batalla al Barcelona y aunque Messi no logró marcar, Pensar que por un gol no fue final de Champions Real Madrid-Barcelona, ¿eh? Por un gol de penal de Carlos Tevez. No sé si ya se acuerda de eso. provocó el segundo tanto con un duro disparo y asistió a Neymar para que anotase el 3-1 definitivo. El Barça ganaba su quinta Copa de Europa, la cuarta de un Messi que cerró aquella Champions igualando los 10 goles de Luis Suárez y CR7. El Barça en 2015 ya tenía 5 Champions. Para ser el máximo goleador del torneo. El argentino terminó el curso marcando 58 dianas y recibió su quinto Balón de Oro, confirmándose como el mayor galardonado de la historia. La temporada 2015-2016 fue agridulce para Messi. El argentino Se lesionó. logró otro doblete de Liga y Copa con el Barça, pero se quedó en cuartos de final de la Champions después de que el Barcelona fuese eliminado Atleti de mierda, loco. nuevamente por el Atlético de Madrid. Messi cerró aquella temporada europea con 6 goles en 7 partidos, 3 de ellos Es literal la peor Champions de Messi hasta ahora en el video, ¿eh? 5 goles para Messi. frente a su rival favorito, un Arsenal al que le anotó nuevamente 3 goles en octavos de final. Che, amigo, y ven en los debates, me dice, ¡ay, el Barça se fue humillado en la Champions femenina por el Arsenal! ¿No vas a decir nada, Nine? Callate, Benny, te metió 15 goles Messi, amigo, en la Champions. Cerrá el orto. En la 2016-2017, Leo mejoró sus números en la Liga de Campeones, pero volvía a quedarse fuera de las semifinales. Su primera fase fue espectacular, anotó 10 de sus 11 goles a lo largo de la fase de grupos. Debutó en el torneo con 3 tantos ante el Celtic y anotó otro hat-trick en la goleada por 4-0 frente al Manchester City en el Camp Nou. No me olvido más de esta época de Messi, porque venía de parar la segunda final de la Copa América con Chile y Messi dijo que renunciaba a la selección. Y durante un mes, de verdad, no se sabía nada de Messi. Tipo, él no subía fotos a Instagram, no se veía nada, no iba a entrenar con el Barça porque estaba de vacaciones. Y apareció una foto de Messi en las Bahamas, rubio. No me olvido más esta época. Yo estaba tipo, mi casa, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi, chat? ¿Dónde está Messi? Tipo, la gente no sabe dónde estaba Messi, No sé dónde estaba Messi. Y un día apareció Messi. Creo que fue acá, ¿no? ¡Apareció Messi!
Ven, lejos de los secos por el anuncio de la selección, Lionel Messi descansa en las Bahamas junto a Antonella, Thiago y Mateo. Ven. En los octavos de final, se cruzó con el Paris Saint-Germain, Y después apareció Rubio. donde vivió una debacle azulgrana en el Parque de los Príncipes. El equipo francés pasó por encima del Barça, ganando por un increíble 4-0. Lo que carrera ese Di María. Y la eliminatoria parecía ya liquidada. A pesar de todo, el Camp Nou se llenó para el partido de vuelta. ¡Y ahora, Cava! ¡Y ahora! Le hacía goles al Barça, Cava. Y el Barcelona logró firmar una de las mayores remontadas de la historia de la Champions. Messi anotó el 3-0 al comienzo de la segunda parte, y Neymar se convirtió en la gran estrella del encuentro al marcar un doblete y regalar la asistencia a Sergio Roberto para que marcase el 6-1 que desató la locura. Y a imagen de un penal. Con ese tanto, el Barça lograba una gesta increíble y Messi se apuntaba otra hazaña a su lista de grandes citas europeas. Lo que jugabas en Neymar, boludo. Lo que jugabas en Neymar. Aquella victoria situaba al Barça como uno de los grandes favoritos para llegar a la final de Cardiff. Pero los de... Algunos dicen, las malas lenguas dicen, que Neymar se fue del Barça por este partido. Porque supuestamente él sentía que la rompió, que claramente fue el mejor jugador del partido. Nadie pone en duda eso. Que metió un doblete, que metió un golazo de tiro libre, que pateó un penal pesadísimo, que Messi se lo dejó, que generó un penal, que asistió a Sergio Roberto en el minuto 90 y pico, y que supuestamente todos los diarios subían fotos de Messi. Pero yo creo que pasaría lo mismo con cualquier jugador, amigo. Si hoy el Real Madrid gana una serie de Champions importante y mete doblete Militao, en la foto van a hablar de Mbappé, no van a hablar de Militao, amigo, la verdad. Pero bueno, al Barça lo juegan con doble vara, boludo, es la posta. ida fatídica en Turín. Che, loco, doblete de Di María, doblete de Dybala. La Juventus les endosó ¿Cómo provocan los argentinos, un duro 3-0. Y el Barcelona fue incapaz de batir a Buffon en los 180 minutos de la eliminatoria. En la 17-18 comenzó la era de Ernesto Valverde en el Barcelona, que sustituyó a Luis Enrique en el banquillo culé. Con el técnico vasco y la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain, Messi se echó el equipo a la espalda. No, ese Messi juega una locura. El 10 marcó 2 goles en la primera jornada contra la Juventus y logró estrenarse como goleador ante el Chelsea en los octavos de final. Ese fue el primer gol de Messi contra Buffon en toda su carrera. Su tanto en Londres sirvió Ese gol lo que se gritó, amigo. Porque ese partido el Barça jugó horrible. Y encontró el gol de milagro toda Iniesta. para sacar un valioso empate a 1 en Stamford Bridge. Y su doblete y asistencia en el Camp Nou certificaron la victoria por 3-0 y el pase del Barça a cuartos de final. Mirá, boludo, cuando Dembélé jugaba bien. En la siguiente ronda, el Barça se cruzó con la Roma, a la que derrotó por 4-1 en el partido de ida y con la que cayó de forma estrepitosa en el Olímpico de Roma. El gol de Manolas supuso el 3-0 que daba la vuelta a la serie, y el valor de los tantos como visitante sentenció un Barça que en ¡Seguilo! ¡Se veo la concha de tu hermana! ¡Muerto! 2019 el valor de los tantos ¡Por favor, lo mira el forro! como visitante sentenció ¡Mira la marca de mierda! un Barça que en 2019 viviría otro drama continental. Y es que en la temporada siguiente, Messi dobló su número de goles en la Champions, de 6 a 12, dando exhibiciones Esa temporada Messi empata a Ronaldinho, con 6 goles de tiro libre en la temporada. de juego y goles durante todo el torneo. En un grupo complicado con Inter, PSV y Tottenham, se lució anotando 6 goles en los primeros 4 encuentros, consiguiendo el boleto fácil hacia los octavos de final. ¿Cómo se entendían Suárez y Messi, Allí se desharía del Olympique de Lyon con facilidad, participando en 4 de los 5 goles del Barcelona en el Camp Nou, anotando 2 dianas y dando 2 asistencias. Ya en cuartos Es increíble que Piqué definía mejor que Dembélé, boludo. Es increíble. Es increíble, pero en el Barça Piqué definía mejor que Dembélé, boludo.
Porque el chabón iba al área en los últimos 10 minutos y te vacunaba, boludo. Lo hacían los clásicos, lo hacían Champions. De final, el crack argentino se marcó un partidazo ante el Manchester United en el Camp Nou, marcando un doblete en 4 minutos y sellando el pase del Barça a semifinales. Allí esperaba el Liverpool Es increíble que De Gea tuvo partidos horribles en Champions contra Messi y horribles contra Cristiano en mundiales, ¿vieron? de Jürgen Klopp, que sufrió las diabluras del rosarino en un partido de ida que se resolvió con un engañoso 3-0 a favor del Barcelona. Y es verdad que el partido era por un empate, ¿eh? Era para empate o para ganar el Liverpool, es increíble. Si algún día tienen tiempo, chat, miren el partido completo, boludo. Es una locura lo que juega ese Liverpool. Luis Suárez adelantó al Barça en la primera mitad. Y ya en la segunda parte, Messi aprovechó un rechace del larguero para marcar el 2-0. El 10 finalizó su gran noche convirtiendo un lanzamiento de falta majestuoso, con el que puso el 3-0 en el... Qué golazo, boludo. Qué golazo. Convirtiendo un lanzamiento de falta majestuoso, Qué golazo. con el que puso el 3-0 en el marcador y dejaba prácticamente sentenciado el pase a la final. Encima, la tal volada de Alisson le da todavía más aura al gol, boludo. Sin embargo, los fantasmas de la Roma se aparecieron en Anfield, donde el Liverpool tiró de orgullo y logró una remontada espectacular. A ver, el que vio fútbol en esa época sabe que el Liverpool podía remontar. Pero siempre el Barça tenía mala suerte y le hacían un gol en una serie. Yo lo que decía es, el Barça algún gol va a meter, alguna contra va a meter, algún gol de Coutinho, de Messi, de Suárez, de Rakitic de afuera del área, un gol va a aparecer. Y fue increíble que el Barça no hizo un gol, boludo, ni uno, amigo. Ni uno. Yo lo digo de verdad, yo me acuerdo de este partido, la previa, yo sabía que íbamos a perder, Yo sabía que íbamos a perder. Pero jamás pensé así, amigo. Jamás pensé que iba a pasar esto. Donde el Liverpool tiró de orgullo y logró una remontada espectacular. Los ingleses fulminaron a los culés con un histórico 4-0 y el sueño de Messi de ganar otra final se volvía a truncar. Pero tras aquella debacle, llegaron otras como el humillante 2-8 que le endosó el Bayern en la Champions del coronavirus. Igual esto no importa porque es COVID, no tiene valor. Esto es en COVID, esa Champions no la recuerda a nadie, boludo. En COVID no importa, el fútbol no importa en COVID. O la goleada del PSG de Mbappé en el Camp Nou, donde a pesar de Tampoco esto no importa. los cambios de técnico y la renovación de la plantilla, se veía un Barça cada vez más lejos de su esencia. El último gol europeo de Messi con la camiseta del Barcelona lo anotó en el Parque de los Príncipes, Golazo, amigo. Golazo. la que a partir de 2021 sería su nueva casa. El contrato de Messi con el Barça expiró durante el verano y el 5 de agosto de 2021, Laporta y el Barcelona comunicaban que la Yo nunca voy a entender cómo carajo gestionaron tan mal un club como para no poder pagarle el sueldo a tu mejor jugador, boludo. Yo nunca lo voy a entender, amigo. ¿Qué tan mal hicieron las cosas? ¿Cómo no se puede pagar el sueldo a tu mejor jugador, boludo? Es como que tengas una obra en construcción y a tu mejor albañil no le puedas pagar el sueldo, amigo. Que tengas una empresa y a tu mejor empleado no le puedas pagar el sueldo. Y así todo, boludo. Nunca voy a entender eso, boludo. continuidad de Leo Messi Amigo, Messi se bajó la mitad del sueldo, chicos. Messi se bajó la mitad del sueldo, se bajó Messi, amigo. era inviable por motivos económicos. Igual, según su teoría, Messi le tiene que bajar el sueldo. ¿Por qué tiene que bajar el sueldo a Messi, amigo? Es como que te vas a un hospital y el médico que opera a 100 personas, le bajes el sueldo. Y el que opera a 10, se lo mantengas. Es así, amigo. Tan simple como eso. Después de 21 años de idilio, el Barça y Messi separaban sus caminos, y Leo quedaba en la historia del club como el jugador que cambió su palmarés europeo para siempre. Antes de Messi, el Barça vivía del recuerdo de la Champions del 92 en Wembley, y casi 4 años después, contaba con otras 4 ligas de campeones firmadas por el legado del mejor futbolista de la historia. Tras su abrupta salida del Camp Nou, Messi comenzaba una nueva historia en París. Imagínate, chicos, la locura, ¿no? Que recuerdo, por lo menos en Argentina, y imagino que ustedes también. Todos los argentinos mirábamos todos los partidos de Messi en el PSG, amigo. Y yo no conozco un tipo en Argentina, que miraba los partidos del PSG antes que llegue Messi. De verdad. No, o sea, en Argentina no conozco una persona que use la remera del PSG. La camiseta del PSG no había nadie, amigo. No había nadie.
Y absolutamente toda la gente cuando Messi se fue al PSG empezó a ver el PSG, boludo. Yo me acuerdo que me levantaba los domingos a las 8 de la mañana. Era malísimo el horario del PSG. Domingo 8 de la mañana para ver PSG Troyes, boludo. Vos decías, Dios mío, lo que tenés que querer a este tipo, boludo. Para ver un PSG Troyes, boludo, mamá, boludo. Pero bueno, por lo menos estaba Di María, estaba Mbappé, estaba Neymar. O sea, era buen equipo, la verdad. Pero bueno, viste, no era lo mismo. Donde se reencontró con Neymar y formó una delantera temible junto a Kylian Mbappé. Su primer año no fue bueno, y aunque dejó un gran gol ante el Manchester City y 5 en total durante la fase de grupos de la Champions, fue uno de los grandes señalados de la derrota frente al Real Madrid en los No jugó bien Messi. Hay que admitir que no jugó Messi bien. octavos de final. Esa serie Mbappé carrió y no pudo carrear. Hizo todo lo posible por carrear a Mbappé y no pudo. Courtois detuvo un Hay que admitirlo. penalti del argentino en el partido de ida. Y a pesar de los goles de Mbappé, el Madrid le dio la vuelta a la eliminatoria en el Bernabéu con un Benzema poseído por el espíritu de Cristiano. No, de Cristiano no, porque Cristiano nunca eliminó con gol de él a Messi en Champions, igual, ¿eh? Corrijo la pared del fútbol, pero Cristiano Ronaldo jamás eliminó con gol de él a Messi en Champions. Jamás. Jamás. Un Benzema poseído por No. el espíritu de Cristiano. En todo caso, modo Origi, modo Müller, modo Cristiano no, porque Cristiano nunca eliminó a Messi en Champions. La Champions 2022-2023 sería la última que disputaría Messi, que se despidió con otros 4 goles en la fase de grupos y otra decepcionante eliminación en los octavos de final. Otra vez el Bayern fue el verdugo de Leo, que terminaba su trayectoria continental con unos números increíbles. El argentino es el segundo máximo goleador histórico de la competición, con 129 tantos, anotando 6 trofeos como máximo anotador y 163 partidos en el torneo, estando en el top 3 histórico. Además también es el segundo con más asistencias de la competición, 40, y a lo largo de su carrera ha ganado 4 ligas de campeones, anotando en 2 finales y siendo el futbolista con más hat-tricks junto a Cristiano Ronaldo. Qué animal, boludo, qué animal. Y es que desde su debut adolescente hasta su última noche europea, Messi convirtió la competición en su propio escenario, rompió récords, decidió eliminatorias imposibles y firmó algunos de los goles más icónicos del siglo XXI. Pero su legado en la Champions no solo se mide en cifras, sino en la sensación permanente de que cuando la musiquita de las estrellas sonaba, Messi era capaz de cambiar la historia y reescribir las memorias de la Champions. Dale un fuerte like si te ha gustado el vídeo, compártelo. Gran pero gran video, chate. Grandísimo video repasando lo que ha sido la carrera de Messi en la UEFA Champions League. La jugó durante muchos años, la ganó 4 veces, hizo 129 goles y para mí es una de las grandes, por no decir, siendo sincero, el mejor jugador que haya jugado la Champions. Alguno va a decir, el mejor jugador de la Champions es Cristiano. Cristiano se hizo más goles y ganó 5 Champions. Para mí el mejor jugador que alguna vez la jugó es Lionel Andrés Messi Cucitini. Señores, dejen su like, su comentario y díganme ustedes qué opinan de Messi en la historia de la Champions. ¡Chao! Hay que decir la verdad, amigo, Hay que decir la verdad. Bueno, nadie comparte tu opinión,